Bienvenidos, buenas noches. Como siempre, vamos a pasar un rato agradable y además vamos a aprender. Bien, me han colocado aquí este tema que a mí me parece muy interesante. El tema se llama el poder de la culpa, la ley de la culpa, la culpabilidad en todo su esplendor. No, mentira, se llama cómo lidiar con la culpa, ¿ok? Primero que nada, les agradezco mucho que estén aquí. Quiero decirles que para mí es un honor poder compartir con ustedes. Me agrada mucho tener estas oportunidades en las cuales podemos compartir estos temas que forman parte de nuestra vida, ¿no? Que a diario los estamos verificando, los estamos viviendo, los estamos sintiendo. Lamentablemente, como hemos conversado en otras oportunidades, la educación que nosotros tenemos es una educación que tiene algunos espacios, algunos vacíos, algunos huecos. Y específicamente en los temas de cómo vivir, en los temas de cómo gestionar tu mente, tus pensamientos, ¿verdad? Y en alguna ocasión decíamos que si te reúnes con un grupo de gente y les preguntas 5 por 4, todo el mundo responde 20. ¿Dónde llevan el acento las palabras esdrújulas? En la antepenúltima sílaba. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Todos saben, pero pregúntales, cuando un niño se porta mal, ¿qué debes hacer? No saben nada. El 99% de las respuestas van a ser equivocadas completamente. Y cuando se muere tu esposa, ¿cómo manejas eso? Peor, hablemos de la culpa, como el día de hoy, tampoco, no pasa nada, no hay. No hay respuesta, no saben, ¿ya? Como en las encuestas, no saben, no responden. Y el tema se debe a esta falla, porque hay que admitirlo. No hay forma de progresar si primero no te das cuenta del nivel donde te encuentras. Y el nivel donde nosotros nos encontramos es el nivel donde no hay enseñanza, no hay aprendizaje sobre las cosas más importantes de la vida, que es precisamente la vida misma, ¿no? Bien, observen cuidadosamente a ese señor con ese paraguas. ¿Ustedes creen que ese paraguas es suficiente para lo que está encima de él? Muy bien, por supuesto que no. A continuación veremos lo que le pasó. Ups. Mi esposa me dice, tú haces los PowerPoints, pero tú eres el único que se ríe, te garantizo. Eso dice ella, ¿no? Que el resto de la gente no se ríe. Muy bien, bueno, avancemos un poco más. Entonces veremos introducción. ¿Qué es la culpa? Una emoción que experimentamos cuando creemos haber hecho algo malo o perjudicial, o no haber hecho algo que había que hacer. Interesante, ¿no? Luego también es importantísimo que nos demos cuenta, para poder empezar en este tema, que la culpa es una experiencia común. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurre a los seres humanos es que estamos convencidos de que somos especiales. Y sí somos especiales, pero no hasta este punto. Hasta el punto de creer que lo que nos ocurre nos pasa solo a nosotros. Bien, entonces, preguntaba qué fue la inteligencia artificial. ¿Cuál es el porcentaje de humanos que en un momento dado pueden experimentar culpa? Aquella contestó, 90% de las personas han experimentado culpa en algún momento de sus vidas. Ese sentimiento, esa sensación de que todos nos señalan. ¿Ok? Y es muy importante, pero muy importante conocer y saber otro mecanismo que hay en nuestro interior. Van a ver, por la mañana usted se despierta, listo, se sienta a desayunar y de pronto se le quemó el pan. Ahora verá, siente una sensación desagradable. Vamos a poner el caso. Probablemente usted no, porque usted es evolucionado, estudia en la noche, etc.
Pero la mayoría de la gente va a sentir un golpe, una frustración. Se quemó la tostada. Muy bien. Listo. Bueno, como quiera se la come o le raspa el carboncito y sigue adelante. Pero hay algo que ocurrió y que usted no procesó. Entonces va, se embarca en su auto, se va al trabajo y en el trabajo usted se encuentra con que algo no le cuadra. No puede contestar adecuadamente. Quizás responde agresivamente cuando alguien le dice algo. Y a esta altura del partido usted ya se olvidó. O sea, esa parte de la tostada que estaba quemada y que le produjo frustración pasó a otro nivel y usted probablemente no lo recuerda. Solo ciertas personas, solo aquellos que se dan cuenta, es decir, esto se conoce como el metapensamiento. Cuando los pensamientos estudian cómo ellos mismos funcionan, estamos hablando de un metapensamiento. Entonces, en este metamodelo del metapensamiento, solo las personas que están acostumbradas a hacer eso dicen, claro, no he podido procesar la tostada quemada. Entonces, vamos a aplicar ese mismo esquema, ese mismo programa, ese mismo patrón. La programación neurolingüística está llena de patrones. Ese mismo patrón aquí trabaja en la culpa. La culpa de algo que hicimos o no hicimos, etcétera, prolongado, pues aumenta inmediatamente depresión, ansiedad y estrés crónico. Y le cuento, usted ya no se acuerda. Cuando está en su trabajo y está distraído, la mayoría ni siquiera se acuerda de que algo hizo mal y que está sintiendo culpa en su interior. ¿Ok? Entonces, estos otros mecanismos son muy importantes porque aquel que quiere desarrollarse y despertar tiene que llegar tarde o temprano a comprender que este asunto del alma y de la psiquis viene siendo la misma cosa. A mí no me vas a decir que tienes un alma maravillosa y radiante y resulta que te has puesto a criticar terriblemente a tus vecinos. ¿Ah? O robas cada vez que tienes la oportunidad. Corten esto, ¿ah? Esto cuando lo editen lo cortan, esta tos. Pero sigamos. Y resulta que la culpa ya ahí está instalada. Es una forma de sentir, pongámoslo así. Y nosotros no somos los únicos que la estudiamos. Hay otros grupos humanos y personas que la estudian y la usan, incluso sin conocerla. Vean estas dos chicas, ¿no? Cada una tiene su propio libro de religión y la una le dice a la otra, ay, mira, según mi libro, te vas a ir al infierno. Y la otra le contesta, mira, también tú. Bueno, no sé, a la final están contentas de que se van a volver a encontrar. Probablemente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que las personas manipuladoras suelen usar la culpa para hacer que otros actúen o no actúen. Y nos vamos a dar cuenta que también hay instituciones. Entonces, no es solamente la persona, los políticos, algunas parejas tóxicas, ¿verdad? La publicidad. Hoy en día, qué manipulación de la publicidad, es terrible. Te quieren vender algo, por decir, para, qué sé yo. Vamos a hacer un ejemplo nada más porque no quiero hablar de esto de acá. ¿Ok? Ya ustedes se van a dar cuenta. Y te dicen, ¿no? Sus pulmones, ¿cómo están? Y sacan unas fotos de unos pulmones destruidos, ¿no? Y esto es lo que a usted le va a pasar. ¡Wow! Están usando una forma de sugestión, están usando una forma de manipulación y dice, y si no compras, te va a ocurrir esto. Y dentro de todo se mueve suavemente. ¿Qué cosa? La culpa. Claro, me enfermé porque no compré. O se enfermó mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposa, porque no le compré. Y podemos seguir, pero creo que eso es suficiente. Atención.
Entonces, tenemos que estar listos, atentos para detectar tácticas y técnicas de manipulación emocional, especialmente si alguien te culpa, ¿verdad?, de algo. Y cuando eso sucede, la reacción natural inmediatamente es dar una explicación o defenderse. Pero les cuento, hay otra reacción y se llama no hagas nada, porque la persona que te está culpando lo está haciendo injustamente. Entonces, si es verdad y si es injusto, ¿por qué te tienes que defender? Pero sigamos. Entonces, tenemos que subrayar. La culpa puede ser utilizada, y lo es, para ejercer el poder y mantener el control sobre otros. El típico caso de el niño que se da cuenta que los papás están muy pendientes de él. Lo puede notar conscientemente o lo puede notar inconscientemente. Y ahí tenemos el chico malcriado, ¿no?, que siempre está presionando para obtener más. En las terapias que tenemos, se nota muchísimo cuando esto ocurre, y las razones, entre otras, es que los padres están separados. Entonces, estos padres separados sienten un cargo de conciencia. Sienten C-U-L-P-A, culpa, y no saben manejarla. ¿Ok? No saben manejarla. ¿Y cuál es el resultado? Pues que sobreprotegen y además permiten conductas totalmente fuera de sitio. Un ejemplo, una señora ocupa un lugar muy importante en cierta empresa, pero muy, muy importante. Después de la dueña viene ella. ¿Ok? Esta señora tiene que entrar a trabajar a las 6 de la mañana. ¿Ok? Tiene un hijo que está en la universidad, no es un niño. Pero este señor, cuando regresa de la universidad y a altas horas de la noche, le encanta jugar su Nintendo, su PlayStation. Y cuando lo hace, no lo hace en silencio, sino que lo hace gritando. La pobre mujer no puede dormir. Entonces, este es un drama. Entonces lo amenazan, te los vamos a quitar, pero nunca se los quitan. Una vez se lo quitaron, pero el muchacho hizo una rabieta tan fuerte, empezó a darse con la cabeza en la puerta. Claro, porque la puerta es de madera, entonces no le va a hacer mucho daño. Y tuvieron que devolverle sus juguetes. Y él no aprende, no entiende, no hay forma de decirle que lo que él está haciendo no deja dormir a la madre, que la madre es la que lo mantiene porque él no trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí empiezan a pasar un montón de cosas cuando no sabemos manejar la culpa. Nos volvemos manipulables, fácilmente manipulables. Lo que es peor, se puede desestabilizar nuestra conducta y por lo tanto nuestra vida. Pero avancemos. Veamos ahora en el número 3 el impacto de la culpa en nuestra salud mental y bienestar. Los psicólogos lo saben. El aumento del estrés, como lo dijimos anteriormente, ahora lo vamos a ampliar, la ansiedad, y entonces ya entra algo peor. Se llaman trastornos del estado de ánimo, ¿ok? Los estudios sugieren que la culpa crónica, como pueden ver ahí, está relacionada o puede estar relacionada con síntomas depresivos significativos. Se podría resumir y simplificar y decir, existe una depresión momentánea y existe una depresión, un gran mal de depresión que es terrible, que puede durar años, 2 o más. Entonces, si no sabemos, si no conocemos nada sobre esto, vamos a tener problemas. Pero profundicemos, entremos más adentro.
¿dónde está el problema? Resulta que cuando usted se siente culpable, allí, la base misma de su comportamiento, la base misma de su personalidad, de su actuación, está afianzada en su propia autoestima. ¿Ok? Verán, en alguna oportunidad tuvimos el privilegio de explicarles a un grupo de estudiantes que en el mundo de las relaciones existen 3 tipos de relaciones. Seguro ustedes lo recuerdan. Las relaciones consigo mismo, las relaciones con los demás y las relaciones con la naturaleza o el medio ambiente. Y explicábamos allí que si querías tener una excelente relación con el medio y con las personas, primero tenías que trabajar en las relaciones contigo mismo. ¿Ya? Entonces, si este sentimiento de culpa ataca, debilita, destruye su propia autoestima, ¿qué va a pasar? Se deteriora su propia confianza, la confianza en sí mismo. Y ahí viene el problema. Se produce una gran dificultad para establecer límites. ¿Ven lo que le estábamos contando sobre este joven que está en la universidad y se comporta como una criatura malcriada? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo la mamá y cómo el papá permiten eso? ¿Ya? Entonces, por Dios, no tienen, o por lo menos no han podido encontrar la fórmula para ponerle un límite a este joven. Entonces, cuando no hay límites, vamos, no estamos hablando de convertirnos en los carceleros de esta persona, pero sí estamos hablando de que tiene que haber cierto nivel, es decir, a ver, ¿cómo se te ocurre que no dejas dormir a tu mamá? Fácil, yo se los dije, ¿tiene usted en su casa una terraza? Sí, ármenle un cuarto en la terraza, ¿qué está esperando? Si la señora tiene mucho dinero. No, pobrecito, ¿cómo va a dormir en la terraza? Suspende el internet, llame a los que instalaron el internet y dígale que le pongan un interruptor, cosa que cuando son las 10, 11 o 12 de la noche, usted coge el interruptor y lo baja. Se acabó. Bueno, no, tampoco podemos hacer eso porque pobrecito, él usa la computadora para estudiar y bla, 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 bla. Entonces yo le dije, muy bien, la pelota está en su cancha. Tráigame para la próxima reunión 5 soluciones a su problema. Porque las soluciones elementales y evidentes que yo les he sugerido no le sirven a ustedes. Entonces ahí hay que retirarse y decir, es su turno. Bien. Entonces, mucha gente llega acá con ese problema. No tienen su autoestima está por los pisos, por los suelos, y no son capaces de ponerle límites a la gente que abusa de ellos. Aquí podemos seguir toda la noche solamente con esto. Bueno, pero avancemos y veamos qué más nos ofrece esta conferencia el día de hoy. Para romper el ciclo de la culpa, voy a sugerirles algunas estrategias. ¿Y eso por qué? Porque todos los seres humanos, o como ya vimos, el 90%, en algún momento ha sentido culpa. Entonces, primero, hay que empezar haciendo una diferencia entre una culpa tóxica y una culpa legítima. La tóxica, como pueden ver, es desproporcionada, no se basa en hechos reales, ¿cierto? Mientras que la culpa que es legítima está relacionada con acciones genuinamente perjudiciales. La mayoría de las personas viven la culpa tóxica. Ahora bien, aquí también es importante profundizar en otro aspecto. Hay algo, una especie de mecanismo en el cerebro, en la mente, que de tanto sufrir una situación, esta situación se hace tan común, tan normal,
que la persona no logra encontrar cómo salir. Es más, yo creo que ni siquiera quiere salir porque tiene satisfacción sintiéndose culpable. Pero, hey, profesor, señor psicólogo, ¿qué está usted diciendo? ¿Cómo alguien puede sentir satisfacción? Mira, todos tenemos algo de masoquistas. Me acabo de acordar. Y resulta que una vez se encontró un sádico, ¿no? Esos que gozan haciendo sufrir a la gente, con un masoquista, ¿verdad? Entonces le dice, te voy a pegar, te voy a pegar. Y el otro enseguida dijo, qué bien, ya, pégame, pégame. Y el sádico le dijo, no, mañana. Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Los chistes agrios, se me permiten 3. Estoy autorizado para hacer 3 chistes malos. Después de eso, ya se pueden retirar si quieren. Pero sigamos. Entonces, hay una parte de la persona a la cual le gusta sentirse culpable. Eso es lo único que ha aprendido. No entendemos. No entendemos, Carol. ¿Cómo es posible eso? Ahora van a ver. Todo lo que usted hace, todo lo que usted aprende, requiere ciertas neuronas en su cerebro. Entonces, cuando usted aprendió a caminar, eso fue porque algunas neuronas se asociaron y se fortalecieron y cada día había más neuronas que estaban dedicadas para caminar. Y luego, cuando usted aprendió a hablar, pasó exactamente lo mismo con las matemáticas, con todo, hasta cepillarse los dientes. Incluso ahora, usted me está escuchando y si usted encuentra algo que le llama la atención, tenga la completa seguridad de que sus neuronas están generando dendritas y que se están fortaleciendo ciertos vínculos entre los axones, las dendritas, los neurotransmisores, la sinapsis. Eso es una belleza. Entonces, sucede que cuando llegan estos impulsos, situaciones externas o pensamientos a la persona, y ya tiene marcado ese camino entre algunas neuronas, es por ahí donde se va el impulso nervioso. No sabe, no conoce otra forma de reaccionar. Nunca se le ha ocurrido que en vez de sentirse mal, pudiera estar haciendo otra cosa para ya no sentirse mal, para no deprimirse, para superar la situación y que la gente que está alrededor lo respete, porque el que se deja manipular termina siendo irrespetado por aquellos que lo manipulan. Muy bien. Entonces, si toda la vida te has sentido culpable y alguien te dice que no es necesario, es probable, mucha gente es probable que le empiecen una pelea ahí mismo. ¿Sí? Pasa lo mismo con la preocupación. Conozco algunos, no lo voy a decir aquí, pero cuando no está pasando nada, se levantan y empiezan a caminar nerviosamente. ¿Y qué te pasa? No, es que nada está pasando, no puede ser. Debe haber algo de qué preocuparse. Y tengo una paciente que me dice, le digo yo, ¿por qué no puedes descansar? ¿Por qué no te acuestas? ¿Por qué no te sientas? No puedo. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay algo que me dice que siempre hay algo que hay que hacer. Bueno, hicimos un estudio con eso y es que desde pequeña su mamá no la dejaba descansar porque tenía miedo de que se convierta en una vaga. Entonces, media vez, como dicen algunos, media vez, no una vez, media vez que la veía sentada, te levantas. Tú tienes que trabajar, aquí siempre hay algo que hacer. Bueno, con estos ejemplos, estoy llegando a mi punto y quiero lograr que ustedes vayan sintiendo en su interior cómo funciona la mente. Porque esto no es de saber, esto es de sentir, palpar, vivir. Si no lo vives, no sirve de nada. De modo que preocúpense de reflexionar y preocúpense de sentir cuando se dan cuenta que hay razón en lo que les digo. Entonces, si a usted lo sueltan en la mitad de la selva y solo hay un camino y por acá está la espesura, por el otro lado, ¿por dónde se va? Por el camino. Entonces, si sucede algo y tú sospechas
que lo hiciste mal, verás, es solo una sospecha, o quizás alguien te dice que lo hiciste mal, o sospechas que debiste haber hecho otra cosa, o alguien te dice que debiste haber hecho algo más. ¿Por qué camino te vas a ir? No te vas a meter en la espesura, ni la conoces. Te vas a meter por el camino que ya conoces y se llama culpa. Y por eso se cayó la piedra encima de ese señor en las dos primeras láminas. Pero sigamos. Entonces, una vez que te das cuenta de esto, de la culpa tóxica y la culpa legítima, tienes que empezar a encontrar, consultar, preguntar estrategias para gestionar y para liberarte de la culpa excesiva. Entonces ahí se recomienda terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, escritura terapéutica, meditación. Bueno, ustedes conocen meditación. Vamos a tener un poco más de esto después de que termine el tema. Y también voy a explicar un poco sobre la escritura terapéutica, pero más adelante. Pero sigamos. Entonces, para romper este programa, este ciclo que se llama la culpa, hay que utilizar ciertas estrategias. Muy bien. Entonces, veamos ahora algo más. La autorreflexión, el autoanálisis y también el autoperdón son elementos clave en la superación de la culpa. Si ya pasó, hombre, ya no se puede hacer absolutamente nada sobre eso que ocurrió y que te genera culpa. Bueno, pues si ya no se puede hacer nada, déjalo atrás. No puedes manejar un auto, no puedes ir hacia adelante, siempre mirando el espejo retrovisor. La pregunta clave aquí es, ¿de qué me sirve seguir sintiéndome mal por algo que definitivamente ya no puedo solucionar? De modo que te pasó, ¿verdad? Te ocurrió. Toma nota de lo que pasó. Ponte a pensar cuál es la solución, porque si se vuelve a presentar, tú tienes que estar listo. Entonces, aprende a evaluar las acciones que haces de manera realista. Y tienes que aprender a perdonarte por los errores pasados. Repite conmigo. ¿De qué me sirve sentirme mal en este momento? Más bien, voy a elaborar una estrategia para que si vuelve a suceder algo parecido, yo actúe correctamente o le pueda enseñar a otros a actuar correctamente después de aquello que viví. Muy bien, avancemos. Esto se pone bueno. Y, como lo acabo de decir, esto es un aprendizaje. De modo que, si aprendes, creces. Y si creces, vas a ser capaz de lograr tus objetivos. Siempre hablamos también del tema de ser maduro, ser una persona madura. Era un hombre maduro, era una mujer madura. Sí, pero hacía rabietas. No era maduro, ni era madura. No estoy hablando de las personas que llevan ese apellido, por favor. Entonces, el crecimiento personal, esto que conoce la gente, maduró, finalmente maduró. Está relacionado directamente con la cantidad de vicios, defectos que tenemos y, por supuesto, de las virtudes que logramos desarrollar. Pero así pues, tenemos que establecer metas realistas y aprender de los errores. Aquí entra una parte muy importante. Fíjate bien. Una tarde, yo escuché a un niño que lloraba, pero lloraba como que le hubieran dado una paliza. Yo me había quedado en la casa y estaba descansando porque no me sentía muy bien. Así que escuchar ese niño llorar, se me sublevó el alma.
y me levanto yo porque quería ver en la calle quiénes eran estos irresponsables que habían permitido que el niño se golpee o que lo habían golpeado de tal manera para producir ese llanto tan terrible. Me movió la compasión y salí. Oh, sorpresa. El niño lloraba porque era arrastrado por su hermano mayor. Y más adelante iba toda la familia a paso redoblado. Y detrás de toda esa hermosa comitiva iba un gatito. Estaban abandonando el gato. Probablemente el niño creía que el gato era de él. Sabe que los animales no le pertenecen a nadie en realidad. Pero por eso el niño lloraba. Entonces yo me di cuenta de lo que estaba pasando. El gato no tenía, yo no creo que hubiera tenido un mes o 2 meses de nacido. Porque yo lo cogí y lo metí en la casa e intenté darle de comer. No sabía comer. Hubo que darle leche y cualquier tipo de alimento, con un gotero. Entonces, si somos capaces de esa compasión hacia otros seres, ¿por qué no empezamos a sentir compasión por nosotros mismos también? Pero no una autocompasión malsana, ¿no? Que siempre estemos pobrecito, pobrecito, pobre de mí. No, la autocompasión suficiente para que tú puedas decir, bueno, voy a hacer que este gato deje de sufrir. Voy a hacer que este ser humano deje de sufrir. ¿Y cómo hago eso? Porque analizo de manera realista lo que ha ocurrido y por qué siento la culpa y logro perdonarme a mí mismo por los errores pasados. Por una simple y sencilla razón. No sirve de nada que ahora suframos por cosas que ya pasaron. Bien, entonces, ¿tenemos compasión por los demás? Tenemos que tener compasión por nosotros mismos, en el grado y en el nivel de que podamos perdonarnos. Avancemos. 5. Ojo, no son 5 pasos para superar la culpa. No, esta es la 5ª parte de la conferencia. Déjame ver cómo estamos con el tiempo. Ok, excelente. Estamos muy bien. Bien, entonces, pasos para superar la culpa excesiva y la autoculpabilidad. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, hay un estudio, hay un trabajo dentro de nuestra escuela que se llama precisamente la retrospección con muerte al yo, así se llama. Y allí identificamos siempre los desencadenantes, ¿no? Nos vamos a ver cuáles son las circunstancias que producen que ciertos errores o defectos se apoderen de la humana personalidad. Y el primer trabajo es desafiar los pensamientos negativos. Eso me lleva a otra área muy importante. Samael, pues este hombre escribió unos temas psicológicos que realmente superan nuestras mejores expectativas. Dice, desafiar los pensamientos negativos. ¿Qué decía el maestro Samael? Ya le voy a decir en dónde. En su técnica de la muerte en marcha, que había que hacer todo lo contrario de lo que esta parte negativa te estaba obligando a hacer. Entonces aquí lo tenemos, desafiar los pensamientos negativos. Tú dices, no voy a hacer esto, voy a hacer todo lo contrario. ¿Ok? Y eso te lleva a reevaluar tus creencias. Verás, las creencias, aquello que tú crees es lo que te hace ser lo que eres. Y la mayoría de las creencias, o por lo menos un buen porcentaje, pero sobre todo los que no están en esta escuela, son creencias totalmente irracionales. Totalmente irracionales. A tal punto que son capaces de volver a elegir como presidentes a ciertas personas que nos han hecho mucho daño. Son irracionales, definitivamente. Solo una persona irracional vuelve a hacer lo mismo. ¿Ok? Pero sigamos. Entonces, mucha atención. Esto es sumamente importante
para que nos demos cuenta que dentro de lo que se conoce, por ejemplo, como una norma intelectual, hay un conjunto de pensamientos que están encerrados y rebotan los unos con los otros y se justifican los unos con los otros, ¿verdad? Recuerden el capítulo, normas intelectuales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Creencias irracionales. Por ejemplo, esta creencia, este tema de pensar, ¿no es cierto?, que si una cosa no podemos solucionarla, hay que seguir intentando la misma solución una y otra vez hasta que salga. No, si esta cosa no se soluciona con esa situación, tienes que probar algo diferente. Pero sigamos. Entonces, desafiar los pensamientos negativos. Una parte de esto consiste en decir no más. No más. Mente, retira estos pensamientos. Yo no te los admito, no sirve en este instante. Como es lógico, si no tienes pensamientos alternativos, si no tienes un camino alternativo en tu mente, no vas a ir a ninguna parte, porque lo único que sabes hacer es tener culpa. Así que tienes que aprender a tener otro tipo de pensamientos y ya vamos a ir sobre eso de nuevo, más adelante. Ya lo van a ver ustedes. Por el momento, dejémoslo ahí, como está. ¿Qué más nos dice en los pasos para superar la culpa excesiva? Es indispensable tomar responsabilidad por nuestras acciones, buscar perspectivas objetivas y aprender de los errores. Esto es indispensable. Hasta este punto, ustedes seguirán dando cuenta que lo que yo estoy diciendo aquí no es exactamente lo que se les entregó en las copias para que leyeran y aprendieran algo. Por una simple razón. Trato siempre de complementar lo que ya está escrito y ampliar las ideas de tal forma que todos ustedes aprendan más. Pero sí, por estas cosas del destino que no podemos solucionar, nos envían los copiados, las fotocopias, ¿no? Y no las leemos, entonces ustedes se están perdiendo más de la mitad de la información que deberían tener. Perdón. Bien, bueno, una vez que hemos dicho eso, y yo estoy seguro que ustedes no quieren perderse eso, porque si no después la culpa los va a matar. Promover la autoaceptación y la compasión hacia uno mismo. Reconocer que somos seres humanos y practicar el autocuidado emocional. A ver. ¿Qué es esto? Una palabra nueva. Autocuidado emocional. ¿Cómo hago esto? Por supuesto que no sabes. No te enseñaron en la primaria. Y no te enseñaron porque los profesores tampoco sabían. El autocuidado emocional consiste en darse cuenta que el de acá o el de más allá, pensamiento, no sirven para nada, están metidos en nuestra cabeza y cada vez que los pensamos, los yoes que los originan se hacen más fuertes y decir a uno de estos pensamientos, oye, sal de mi cabeza, desaparece, no te quiero ver. Mente, retírame estos pensamientos. Simplemente no los admito. No los admito. Ay, yo no puedo hacer eso y lo he intentado. Claro, si intentas levantar un peso de 200 libras, no vas a poder. Tienes que empezar levantando unos pesos más básicos, más disminuidos, más pequeños. Y así, con la intención y la repetición, se van formando los caminos en tu mente. Y un día te llega una culpa terrible, te das cuenta de que no te sirve de nada estar culpable o sentirte culpable y le dices, vaya por allí, porque no voy a aceptar lo que usted me está proponiendo. De modo que el autocuidado emocional no es otra cosa que la autogestión de la mente. Su pensamiento no sirve, ¿para qué lo piensas? ¿Será posible esto? Bueno, aquellos a los que les gusta seguir a Hogwarts y a todos los que estudian en ese lugar, una vez el profesor Dumbledore se sacó con su varita mágica un pensamiento de la cabeza, ¿no? Y lo puso en una olla grande para que su discípulo pudiera ver de qué se trataba ese pensamiento.
Así, igualito tiene que hacer usted con su mano. Agarre ese pensamiento, tírelo al piso y píselo, pisotéelo. Pero sigamos. Sigamos. Oh, bien. Vámonos a construir entonces una autoestima saludable y positiva. Number one. Definitivamente, la culpa y la autoestima están amarradas. La autoestima se baja cuando hay culpa. Eso es un hecho, así como la sombra sigue al cuerpo en un día soleado. La culpa crónica, además, puede generar algo muy especial que en sí mismo conforma una entidad totalmente separada de lo que hemos visto hasta ahora. Es nuevo. Ojo, esto es nuevo. La culpa crónica también puede generar sentimientos de indignidad. Yo soy indigno de hacer tal cosa. Yo soy indigno de llegar allá. Yo soy indigno de ser promovido. Yo soy indigno de ganar más sueldo. Yo soy indigno de casarme con esa persona. Yo soy indigno de estar en esta institución. Algunos se han salido por esta situación, ¿no? En algún momento un agregado psicológico trapeó el piso con ellos. Doris. Y entonces se sintieron indignos. Yo no tengo nada que hacer en la escuela gnóstica. En fin, ha pasado. Entonces, si usted logra en este momento identificar que se ha sentido indigno por la culpa, este es el mejor momento para que se dé cuenta de que es una falsedad. Libro Psicología Revolucionaria. Bueno, no les puedo decir el capítulo, la página. Eso solo lo hace Edgar, ¿no? Te dice el capítulo, la página, el párrafo. Todos los yoes mienten. Entonces, la indignidad es una falsedad. Pero sigamos. Ya verá. Está claro, ¿no? Bien, después no venga con que, no entendí. Seguimos con las estrategias para fomentar, para mejorar la autoestima y el autocuidado. El desarrollo de habilidades personales en cualquier área es muy buena, especialmente si se trata de meditar. Establecer límites saludables y rodearse de personas que brinden apoyo. Esto de aquí merece toda una conferencia que se llame Relaciones y Personas Tóxicas, ¿verdad? Allí ustedes van a encontrar un gran autor, Bernardo Estamateas. Repito, Bernardo Estamateas. Habla muchísimo y te enseñará a identificar personas que, aunque sean hasta de tu misma familia, son personas totalmente tóxicas. ¿Por qué? Porque han caído por debajo de sus niveles de, vamos a ponerlo de esta manera, de personalidad. Tienen una personalidad que registra líneas en negativo. Pero sigamos. Entonces es muy importante también, muy importante que esto nosotros tengamos la capacidad de darnos cuenta. Fíjate bien, llega un paciente y nosotros lo tratamos. Perfecto. Cuando él sale de la terapia, regresa otra vez a su núcleo, ya sea familiar o de trabajo. Y saben que la próxima vez viene con el mismo problema. Por eso existe la terapia familiar sistémica. Ella sostiene que los seres humanos viven en sistemas y si no cambiamos un poquito, aunque sea el sistema, el problema no se va a solucionar. Así pues, cada vez que ocurren este tipo de cosas, yo le digo a la persona, bueno, tu situación tiene que ver con tu padre, tráelo. Tu situación tiene que ver con tu esposo, tiene que venir a terapia. ¿Ok? Entonces, de esa forma logramos que la persona avance. Por lo tanto, no desestimen este sabio consejo. Ustedes tienen que rodearse de personas que les brinden apoyo. No cualquier persona, que brinden apoyo. Y tienen que aprender a poner límites. No pueden. Consulten con otra persona. Seguramente alguien habrá. Ya mismo también está ese consejo. Busque ayuda profesional que le pueda dar para que tenga la capacidad de avanzar en esta área. Pero sigamos. Reconocer los logros
y la valoración personal. Celebre sus éxitos. Vaya reconociendo su propio valor intrínseco como individuo. No ha habido ninguna persona que viniera a consulta a la cual yo no hubiera podido encontrar un área de su vida donde él es un experto o donde él se desarrolló extraordinariamente bien. Unos lo hacen en su trabajo, otros lo hacen en sus estudios, otros lo hacen con sus familias, otros lo hacen ayudando a la sociedad, otros lo hacen en el deporte, otros lo hacen en el arte, pero todos los seres humanos tienen un área en la cual son excelentes personas. Y depende directamente de su valor intrínseco como individuo. Entonces llegamos a este punto, pregúntate a ti mismo, a ver, si yo me siento tan mal, tan miserable, como para no poner límites y para sentirme indigno de las situaciones agradables que me ocurren, ¿es por qué no me estoy dando cuenta cuál es mi verdadero valor intrínseco? Y eso permite que otros abusen y me manipulen. De modo que una de las terapias que es súper interesante, yo les doy a las personas un papel y le pongo un título, celebro haberlo hecho. Y cuando empiezan a escribir ahí, se les quita cualquier problema que traían. Bueno, pero falta. Ya vamos a seguir avanzando con esto. Sigamos, siguiente. El poder de la empatía y del perdón hacia los demás y hacia uno mismo. Esta es la séptima parte de este tema. Y es importante porque queremos resaltar todo lo que tiene que ver con la empatía y el perdón. Primero hacia nosotros, ¿no? Aquí quedó segundo, pero es primero hacia nosotros y después hacia todos los demás. Por ahí también hemos tenido experiencias con algunas personas que simplemente no saben cómo tratar a los demás. Muy bien, está bien, no hay problema. No me asombra lo que me dices, así les contesto yo. Pero sin embargo, te diré que así como tú, hay otras personas que han tenido los mismos problemas en la historia de la humanidad. ¿Y cómo los han solucionado? Bueno, escribieron libros. Y tú puedes encontrar que esa es otra de las sugerencias muy importantes de este tema, que hay libros sobre esto, hay libros sobre las relaciones humanas. Ay, Dios mío. No sé, ojalá pudiera tener acceso al ministro de Educación para decirle cómo es posible que las personas lleguen y hagan 12 o 13 o 14 años de estudios primarios y no estudien las relaciones humanas. ¿Cómo es posible? Por eso hay una cantidad de gente perdida en el planeta. Bueno, en fin, después seguimos con esto. Creo que el único que intentó hacer algo al respecto, y obviamente con el tiempo el gobierno no lo dejó, es un señor apellido Machado que creó el Ministerio del Desarrollo de la Inteligencia. Eso fue en Venezuela. Y ya saben lo que pasó, ¿no? Es lógico, fácil. Lo borraron. Muy bien, bueno, otro día conversamos más sobre ese tema. Pero estaba incluido el estudio de las relaciones humanas, el estudio de lo que es la autogestión mental, psicológica y espiritual. Entonces, practicar la comprensión y el perdón hacia los demás y hacia uno mismo para sanar y avanzar. Estoy sentando las bases, estoy poniendo el cimiento de lo que tenemos que hacer. Repitiendo, sí, estoy repitiendo, porque quiero dejar esto bien establecido. 2, hay que proporcionar, y aquí viene esto, ejercicios prácticos para practicar la empatía y el perdón. Visualización de situaciones. Esto no me lo he inventado yo. Visualización de situaciones desde diferentes perspectivas. Y luego, una segunda técnica que a continuación estudiaremos, habla de practicar el autoperdón a través de la escritura terapéutica. Pero quedémonos primero en la primera técnica. Ejercicios prácticos
para practicar la empatía y el perdón. Visualización. Bueno, hay una técnica muy buena que tenemos nosotros en la escuela, en la cual, que se llama retrospección, otra vez. Y hay una parte de la retrospección y muerte al yo en la que volvemos a ver la escena equivocada, pero esta vez la realizamos, la actuamos, usamos la inteligencia supernatural para crear la escena, pero esta vez todo sale bien. Actuamos como tenemos que actuar, hacemos lo que hay que hacer, pensamos lo que hay que pensar y vamos visualizando. Ustedes estarán pensando, uy, eso yo ya lo he probado y no funciona. Yo visualicé que me ganaba la lotería y hasta el día de hoy. Un momentito, señores, un momentito. Hay ciertas cosas que escapan al poder de la mente, pero cuando se trata de las emociones, las cuestiones son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos nuevos caminos, estos nuevos vínculos entre las neuronas para que usted tenga la destreza de manejar correctamente la culpa y cualquier otra situación negativa? La clave se llama visualización. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la base científica que prueba que la visualización funciona? Oh, sencillo, porque resulta que hay una parte del cerebro que no logra distinguir la realidad de lo imaginario. No, no puede ser, yo estoy seguro de saber las cosas. Espera, un momento. Sí, te presento una película donde es una película de un drama muy triste. Una madre pierde a su hijo, ¿verdad? Había una, no recuerdo cómo se llamaba, pero la mamá tuvo que atravesar, creo que toda la India, todo el país de la India para encontrar a su hijo. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, por ejemplo, también la novela Simplemente María, yo sé que a ustedes los millennials no les gusta ir al pasado, pero allí se le roban el hijo a alguien y eso pues es una cosa terrible. Si nos ponemos a ver eso, ¿cómo terminamos? Tristes. Pero el cerebro sabe que lo que estamos viendo es una representación. ¿Y por qué se pone triste? Hoy hablé con una persona que me decía, no puedo dormir, no sé qué me pasa, he perdido el control del sueño. Pero digo, ven acá, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo haces? Descríbeme paso a paso. Cuando va cayendo el sol, ¿qué haces? Bueno, esta persona en cuestión me contó que a él le encantaban las películas de acción. Entonces que él todas las noches se veía por lo menos un capítulo de una serie de acción. Digo, ahí está tu problema. ¿Cómo te sientes cuando estás viendo la película? Bueno, me siento emocionado. Esas sustancias que está generando tu cerebro allí son las que no te dejan dormir. Porque al hacer eso que tú haces de ver la película, inconscientemente vas visualizándote a ti mismo ahí adentro. Y eso te afecta. Por lo tanto, queda comprobado 100% que la visualización te afecta. Y si ves una película de terror, después no te quieren ni bajar de la cama para ir al baño. No puedes ni abrir el closet para sacar la pijama si las luces están apagadas. Ok, bien. Entonces, la visualización. Mira, no me cansaré de explicarte la visualización. Y esto se sabe hace mucho tiempo, repito. Yo tenía por ahí unos, ¿qué será? 13, 14 años y una compañera mía estaba en un campeonato de natación. Entonces yo dije, voy a saludarla, la voy a felicitar, la voy a animar. Y cuando iba hacia ella, un hombre me detuvo y me dijo, no puedes, ella está ocupada. Yo le dije con mucho respeto, mira, la está sentada y no está haciendo nada. Me dijo, no, está visualizando cómo va a ganar. Yo me quedé pensando, ¿verdad? Yo apenas tenía, ya te digo, 14 años. Y eso me impactó a mí. Imagínate, y tengo, ¿sabes qué edad tengo? 65. Esto se conoce hasta para ganar en los deportes. Por favor. Entonces hay que aprender a manejar la visualización. Nada mejor que la escuela gnóstica. Aquí tenemos todo esto que están viendo aquí. Es lo que aconsejan los psicólogos. Pero nosotros ya lo sabíamos. Ahora falta que
ya lo practiquemos. Avancemos. Es importante darse cuenta que el perdón hacia uno mismo, ya lo dije yo de una vez, es fundamental para dejar ir la culpa, aceptar la propia humanidad y aprender de los errores sin quedarse atrapado en el remordimiento. Ok, estamos cogiendo y estamos ampliando ciertos cabos que quedaron sueltos para no quedarnos atrapados en el remordimiento. Ok, y esta le va a gustar a Edgar, que es especialista en terapia Gestalt. Escritura terapéutica y terapia Gestalt sirve para tomar conciencia, estar presentes, responsabilizarnos. Son una de las partes que tenemos que conocer, tenemos que realizar, ¿verdad? No podemos seguir echándole la culpa a otros. Esa no es una buena idea para salir de la culpa que sentimos. ¿De acuerdo? Entonces, number one, ¿cómo se hace esto? Ok. Se expresa por escrito los pensamientos y emociones. Eso facilita el procesamiento y la integración de la experiencia. Se basa en la teoría de la inhibición emocional. ¿Qué dice la teoría? Que si reprimen los sentimientos negativos, vas a tener problemas de salud. De modo que hay que dejarlo fluir. Al escribir, podemos liberar la carga emocional, darle sentido a lo vivido y reducir el estrés. Y de esa manera, mejorar el bienestar psicológico. ¿Ok? Entonces, hay una técnica que me parece recordar. Primero, hay que elegir un tema o situación que nos haya afectado profundamente y que todavía nos está generando malestar. Póngase a escribir más o menos 15 a 20 minutos al día, diarios. Y por lo menos 4 días consecutivos sobre ese tema. No se preocupe por la ortografía o por la gramática. Ahora bien, tiene que escribir desde una perspectiva personal suyo, donde tiene que incluir 2 cosas: pensamientos y emociones. La clave de los que tuvimos en ese momento y los que estamos teniendo ahora, en este momento. Ahora bien, una cosa son los pensamientos que están en tu cabeza y otra cosa son los pensamientos que pones por escrito. Todos los que alguna vez hemos intentado pescar peces, ya sea en un río o en el mar, empezamos comprando un buen metraje de sedal, ¿verdad? Un anzuelo, carnada, unos pesos de plomo y también una pequeña boya, y luego lo hacíamos girar sobre nuestra cabeza una vez colocada la carne o el camarón que le poníamos ahí como carnada y lo lanzábamos. Y todos los que hemos hecho eso sabemos que es buena idea la noche anterior desenredar el sedal, porque cuando vas a pescar y abres la caja y te encuentras todo eso ahí enrollado, te puedes demorar horas desenredando. Aquí pasa exactamente lo mismo. En tu mente, tus pensamientos están tan enredados que simplemente no puedes proceder, no puedes procesarlos. Te pones a pensar una solución, te pones a pensar otra solución. Ninguna funciona en tu mente. Pero cuando lo escribes, eso es magia. Realmente, la humanidad dio un salto espectacular cuando empezó a poner sus pensamientos por escrito. La invención de la escritura, ya sea cuneiforme, idioforme o whatever, o cualquiera, fue para los seres humanos, significó para los seres humanos un desarrollo cerebral de una magnitud difícil de creer. Por un lado, pudieron encontrar solución a sus problemas y por otro lado, dejaron más espacio para pensar más cosas.
De modo que hay que intentar profundizar en lo que has escrito, pero sin juzgarte y sin censurarte. Esto es clave para la escritura terapéutica. Tú escribe nomás, como si fuera de otra persona, por el momento, sin juzgarte y sin censurarte. Y finalmente, se puede resumir, se puede encontrar soluciones y se puede guardar lo que has escrito en un lugar seguro. Aunque para mí, lo mejor de lo mejor es luego con una tijera recortar cada pensamiento, cada cosa negativa y encender. Puede ser una vela, pueden ser unos carbones para que se destruyan en ese fuego lo que escribió. Mira, si te lo cuento, te parece algo raro y te parece algo que no va a funcionar, pero aquellos que lo han hecho conmigo y con Berta, mi esposa, que también es terapeuta, pues reportan unos beneficios espectaculares, extraordinarios. Bueno, y si no eres capaz, ¿qué tienes que hacer? Tendrás entonces que buscar ayuda. Conclusiones. ¿Cómo vamos? Perfecto, ya se pasó la hora. Las conclusiones. Si nos liberamos de la culpa, viviremos una vida plena. Ahí está, como esa planta rompiendo el cemento y saliendo de todas maneras. De modo que, en las conclusiones, hay que comprender la naturaleza de la culpa. Hay que entender que nos impacta. Y hay que tener estrategias para superarla. Las hemos dicho, las hemos explicado. No solo eso. El cambio se debe realizar no solamente porque vas a sentirte mejor, sino porque vas a ayudar a otros a que ellos se sientan mejor. Entonces, de esta forma puedes inspirar a todos a liberarse de la culpa excesiva y así vivir una vida más satisfactoria. Lo hemos venido diciendo, si no puedes con él, busca apoyo profesional. Y tienes que recordar que todos merecemos la oportunidad de crecer y ser felices. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Bueno, en el pasado y aún hoy hay ciertas creencias que le dicen a sus adeptos que los psicólogos no sirven para nada. Yo tuve un compañero que era sacerdote y le pregunté, y le dije, me parece fantástico, extraordinario que usted sea mi compañero. Y entonces él me quedó viendo porque sabía de lo que yo le estaba hablando, porque era sacerdote. Y me dijo, bueno, sí, pero lo malo es que solo me dieron permiso para hasta aquí, solo para ser licenciado en psicología. ¡Wow! No, o sea, que no podía creerlo, mira. Me costó mucho trabajo controlarme en ese instante y adoptar un semblante sereno. Pero finalmente lo logré. Me puse a pensar, pobre Sigmund Freud, debe estarse revolcando en su tumba. Pobre de Carl Gustav Jung. Y pobre de fulano, que se esforzaron en tratar de encontrar la solución a los problemas psicológicos humanos. Bueno. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios. Sigamos. Es indispensable, entonces, que busques un terapeuta especializado, que te compres un buen libro sobre este tipo de cosas y que vayas encontrando grupos de apoyo que piensan, que sienten como tú. Y esto todo como fuentes de ayuda adicional. No existe nada más terapéutico que asistir a una conferencia de la escuela gnóstica. Ahora de psicólogo lo sé. Antes no lo sabía. Quizás lo había experimentado, pero no lo sabía científicamente. Pero ahora, cuando me doy cuenta que la ciencia le da la razón a todas las técnicas y prácticas y procesos, procedimientos que nosotros utilizamos, me doy cuenta que nosotros sí tuvimos
Y tenemos todavía un avance, años luz, de lo que está pasando actualmente la humanidad. Y de que la escuela siempre provino de seres que se habían adelantado a su época por varios cientos de años. Bien, entonces vamos a dejar hasta allí y antes de entrar en la práctica me gustaría encontrar si ustedes quisieran hacer una pregunta con respecto al tema que hemos tenido el día de hoy. Caro, ¿cómo va? Buenas noches con todos y todas. Caro, tengo una pregunta. O sea, entendemos, comprendemos, cada vez escuchamos conferencias o charlas, asistimos a las clases y siempre estamos a veces con esa emoción o ese sentimiento de culpa o de vergüenza. En definitiva, siento y he vivido que uno necesita de un profesional para que le ayude y le guíe para poder ir acomodando todas estas situaciones. Si uno quiere hacer por sus propios medios o porque alguien le comenta o alguien le dijo, no va a ser como posible llegar a un arreglo, a llegar a una sanación, porque se repiten las situaciones. Y si no hay ese compromiso interior nuestro con uno mismo, mal podemos llegar hacia los demás. Y por lo general, este tipo de situaciones se reflejan personalmente más con la pareja, que es tan difícil la convivencia en pareja cuando uno no pone de su parte. Gracias, Caro. Esa es mi pregunta. Ya, ¿Podemos pero salir solos sí, o siempre necesitamos la ayuda de un profesional? muy bien. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra. Y ese refrán, ese eslogan, está muy relacionado con lo que nos pasa en nuestra propia vida. ¿Ya? Y decimos muchas veces en casa de herrero, cuchillo de palo. Y se refiere a que, aunque conocemos ciertas técnicas, o no las usamos o no nos funcionan. Entonces, siempre, si vamos a hacer una generalización para decir que siempre necesitamos, la verdad es que no es verdad. Esa es la verdad, no es verdad. No siempre. No siempre. Entonces, que sí es necesario, que sí es útil que haya un punto de vista diferente en esa situación de otra persona, sí, muy importante. Es normal que estando nosotros con la persona que convivimos, caigamos en una serie de errores y entramos en una serie de patrones que no logramos cortar. Entonces, si no cortas el patrón, se repite otra vez la misma circunstancia, se repite la situación, no para. Y eso es lo que tenemos que lograr, que se rompa ese patrón. Vivimos los patrones a diario. A ver, aquí, la gente que viene, no vienen mucho tiempo, te diré, porque les damos las indicaciones necesarias para que puedan romper inmediatamente con los patrones, los que vienen a consulta. Y por lo general lo logran. Sin embargo, siempre hay un grupo que vuelve otra vez a caer. Entonces, sí, el tema es que llegar a darse cuenta de los patrones en los que estamos metidos no siempre es fácil. Y entonces, cuando lo hemos intentado y no ha funcionado, es hora de buscar un profesional. A ver, los seres humanos van al doctor en cierta edad, ya empiezan a ir 1 o 2 veces al año para que los revise. Pero así como su cuerpo se puede enfermar, la mente también puede entrar en unos patrones negativos. Y sin embargo, las personas no van donde el psicólogo 2 veces al año para ver cómo están usando su mente. Entonces, una buena recomendación es conversar con un profesional, si es una buena recomendación, que les diga en qué parte de la estructura hay algo que no está funcionando y de qué manera pueden encontrar las respuestas. Porque el profesional puede ser de intervención o no intervención, pero
por lo general, hacerle ver a la gente las cosas que no pueden ver, las tienen delante de sus ojos y no la ven. Y los que se niegan a ver, fracasan. Hay gente que viene, es verdad, hay gente que viene a la terapia y no quieren cambiar. No les interesa. Listo, le digo. Perfecto. A veces les he devuelto el dinero. Mira, toma. Por gusto vienes aquí. ¿A qué vienes si no estás dispuesto a cambiar? Entonces, toma, no te sientas mal. Esto no es un desprecio. Simplemente que te vienes al mecánico, el mecánico te dice la pieza que hay que cambiar en el auto y no la cambias. Y sigues haciéndole daño a tu pareja. Busca otro mecánico que te diga lo que tú quieres oír. Bien, avancemos. El sentimiento de culpa es función de la conciencia o del ego. Excelente tu pregunta. Todo aquello que te produce dolor y no te deja salir de ahí, ten la completa seguridad que allí hay un yo. Ahora bien, hay casos en que solo hay yo, pero hay casos donde hay conciencia también. De modo que yo te invito a que potencies la conciencia. Porque si te dejas llevar por el yo, el camino está plagado de sufrimiento. Está repleto de sufrimiento. Quizás valga la pena dar un ejemplo concreto. Mi hermana murió de cáncer. 2 años menor que yo, y esto ocurrió hace unos 11 años. Entonces yo me acuerdo de todo lo que sucedió, de todo lo que ocurrió. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? Te empiezas a pensar, oh, pude haber hecho esto. Debí haberla tratado mejor. Si hubiera sabido esto, hubiera hecho tal cosa. Mira todos esos círculos que empiezan a ocurrir en tu mente. Y entonces sufres. Y lo más interesante, yo recuerdo que Edgar nos explicaba alguna vez y nos decía, debido al ego y al abominable órgano tal, nosotros los seres humanos, si hay una situación que se repite suficiente número de veces, terminamos sintiendo agrado con esa situación. Pero es que lo que pasa es que nadie nos ha dicho esto. Entonces venimos desde pequeños con esas sensaciones, desde pequeños con esas emociones. Y cuando alguien habla de dejar de sentirlas, nos parece raro, nos molesta. De modo que, vuelvo a tu pregunta. Si cometiste un error y te sentiste mal, bien, pero haz algo con eso. Toma una acción. Si lo haces, te garantizo que la conciencia estuvo detrás de todo el proceso. Te doy firmado, notarizado. ¿Cuántas copias quieres? Pero si sufres y sufres y sufres y sufres y te arrepientes y no haces nada y no tomas ninguna acción para detener el sufrimiento, para sacar un conocimiento, para crecer, para aprender de la situación, te garantizo nuevamente que fue un yo el que se instaló en todos los centros de mando de la máquina humana y hasta el día de hoy te tiene manipulado. De modo que la respuesta está en tus manos, ¿no? ¿Te acuerdas de ese señor que llegó con un pájaro en la mano y le dijo a un sabio, ¿sí? ¿El pájaro está vivo o está muerto? Y el sabio dijo, si le digo que está vivo, él lo aplasta y lo mata. Y si le digo que está muerto, abre las manos y el pájaro vuela. Y yo estaré equivocado en las dos ocasiones. Entonces, el sabio le dijo, la respuesta está en tus manos. Así que la respuesta está en tus manos. ¿Qué estás haciendo con esa sensación desagradable de culpa? ¿Ya te lograste librar de ella?
¿O todavía te atrapa? Bien, siguiente pregunta. Luz Calle. Carol, con frecuencia uno recibe o dice también, tú eres la culpable, tú eres la culpable, tú eres la culpable. Claro que estamos hablando desde el sentirse o no sentirse culpable. Puede uno no sentirse culpable, pero tanto y tanto y tanto le dicen que uno dice, ya, pues cogeré lo que me dicen o, o mejor no. Pero ¿cómo le respondo al resto? O sea, ¿cómo le dejo contento al resto? Si el resto quiere que uno sea culpable. Entonces, no sé, o sea, se trata de engañar a los demás, o qué me importa, o cómo, porque se genera un conflicto, porque el resto quiere que uno diga, sí, sí, qué culpable, qué desastre, qué horror, sí, yo lo hice. Pero si no, no es así. Esa pregunta suena como música para mis oídos. Muchas gracias por hacer esa pregunta. Claro, porque es que es algo que ocurre constantemente y que no lo tocamos en la conferencia. Entonces, le voy a contestar de la siguiente manera. Va a ver, fíjese bien. En esa situación hay una realidad y hay una falsedad. Entonces, usted acaba de explicar que la persona dice, es tu culpa, pero no es tu culpa. ¿Cuál es la realidad? Empecemos por ahí. Diseccionemos con el bisturí de la conciencia. Abrimos, cortamos, abrimos y encontramos que en verdad no es tu culpa. La verdad es que no es tu culpa. Tú lo dijiste. No me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué se hace en esos momentos? Se presentan los hechos, los datos, se presentan. Se explica y se presentan. Ojalá hasta por escrito. Se presentan los datos. Una vez que los datos se presentan, ya no hay más nada que hacer. Porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Y si la otra persona continúa, entonces fíjate bien, ese ya es su problema. ¿Ok? Y ahí, si el problema es grave o puede presentar consecuencias nefastas, necesitas un intermediario, necesitas un mediador y obviamente vas a necesitar un profesional. ¿Ya? ¿Cuándo ocurren esas cosas? Una buena idea es los hechos. Mira, estos son los hechos. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? No, que por acá, no sé qué. Muy bien. Entonces, yo tengo una opinión y tú tienes una opinión. Y repito, si eso podría producir situaciones negativas muy desagradables, invitas a una tercera persona, te pones de acuerdo primero con tu amigo, amiga, persona, esposo, esposa. A ver, yo digo A y tú dices B. ¿Qué tan seguro estás del B? Se va a decir, estoy súper seguro. Perfecto. Entonces, invitemos a una tercera persona, le explicamos lo que nosotros pensamos y lo que esa persona diga, yo lo acepto. Si tú tienes la verdad, ¿qué va a pasar? No hay ningún problema. Eso, como te repito, si es que quieres. Pero tienes también que llegar a un punto en el que, si no hay ninguna consecuencia negativa de la situación, tú simplemente dices, no, yo no tengo nada que ver ahí y renuncio a sentirme mal. Es más, ahora mismo voy a poner música y me voy a poner a bailar, porque yo no me voy a sentir mal. La verdad es que no, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Y si yo no tengo nada que ver en ese asunto y no va a pasar nada malo, hasta ahí nomás. Entonces, también hay que ver otra cosa. A veces el problema no es así. A veces el problema consiste en decidir, ¿qué quiero yo? ¿Ser feliz o tener razón? Cuando esas dos cosas están en conflicto,
A veces es bueno no tener razón. A veces. Y consiste en la sabiduría del ser humano decidir cuál va a ser. Mire, tenga en cuenta esto. Si la otra persona está completamente equivocada, tarde o temprano encontrará una pared, encontrará un muro con otras personas, con otras circunstancias, en otras situaciones, y se va a estrellar. ¿Usted quiere ser esa pared? Esa es otra consideración que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, analice bien. No se olvide que a veces las situaciones están allí para probar nuestra paciencia. Bien. Bueno, Una pequeña consulta. Noches buenas, noches compañeras, noches buenas. buenas. Ok. Por favor, de lo que he escuchado a los compañeros y a usted, si participa el miedo desde un comienzo en el tema la culpa, si participa el miedo, ¿cómo se contrarresta eso? Ejemplo específico, por favor. La culpa de no haber podido pagar la deuda y el ¿Y el miedo de no miedo? poder pagar, ¿Y el miedo a qué? el miedo de no poder pagar. Tengo una culpa de no haber podido pagar y el miedo de no saber de dónde conseguir para poder pagar la deuda. No sé si me hago entender la conclusión. Sí, 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 hasta ahí está bien. Pero es que el tema ahí es que hay que aprender a pagar. Y si no se puede pagar, esas son las consecuencias de no poder pagar. ¿Sí me explico? Esas son las consecuencias de no poder pagar. O sea, vas a tener miedo, te vas a sentir mal y no puedes escapar a eso, porque además, si escapas a eso, pues te estás portando irresponsable. Y esa no es la idea. Entonces, lo mejor es hacer las cosas de una mejor manera. El problema aquí no está tanto en el miedo o en la culpa. Tienes que ir a donde esa persona y decirle, no puedo, lo único que tengo es esto, tómalo por ahora. Y eso es un tema que se soluciona en el físico, no en tu mente. ¿Ya? Ahora, si realmente no hay ninguna forma, entonces te toca sacar otra vez acción. ¿Cuáles son las conclusiones? Primera conclusión, no me puedo endeudar si no tengo cómo pagar. Y hacia el futuro veré de no endeudarme. Pero aquí tenemos una causa real, una causa absolutamente real, no es imaginaria. Y es actual, tampoco es una cosa del pasado. Entonces, es verdad, ese sentimiento no te sirve para nada y tendrás que aprender a vivir con él. Pero de que te vas a tocar pagar, te va a tocar pagar. Bueno, chicos, llegó la hora. Gracias. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar estos momentos para hacer un ejercicio. Bien. Allí donde ustedes están, vamos a colocar la columna recta. Bien. Vamos inmediatamente a hacer el proceso para desconectar todo lo que nos rodea y empezar a trabajar y empezar a practicar la meditación. Primer paso, nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo y de nuestra respiración. Recuerde la sonrisa. Muy bien.
Ahora vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes y los aprovechamos para hacer una breve oración de modo que entremos profundamente en la longitud de onda de nuestro ser. Cada cual la realiza en su interior. Muy bien. Ahora, ejercicio de respiración. Concentrados en las fosas nasales, inhalamos. Puede abrir los ojos. Sostenemos el aliento. Exhalamos. Inhalamos. Sostenemos el aliento. Exhalamos. Ahora mantenemos vacíos nuestros pulmones. Inhalamos. Exhalamos. Mantenemos vacíos. Inhalamos. Excelente. Es el momento de hacer nuestra reverencia hacia nuestros maestros. Colocamos las manos en el mudra correspondiente. Vamos a tomar conciencia de todo lo que nos rodea. Ahora incrementamos todo lo que nos rodea, percibiendo también nuestro cuerpo físico. Y lo hacemos todo al mismo tiempo. Seguimos respirando. Dejamos en la periferia de la atención el cuarto donde nos encontramos, pero el foco de la atención se convierte en nuestro cuerpo. Solo nuestro cuerpo. Todo lo demás está ocurriendo, pero no le ponemos atención. Ahora, solo percibiremos nuestros pulmones, nuestras fosas nasales.
Nada más. Ese es el foco de la atención. El resto queda en la periferia. Ahora dejamos los pulmones en la periferia y solamente sentimos las fosas nasales, las sensaciones que se derivan del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Recuerde la sonrisa. Volvemos a cerrar nuestros ojos. Traemos a la pantalla de la mente una situación por la cual nos hemos sentido culpables. Vemos claramente, escuchamos los sonidos y percibimos totalmente la escena. Debemos preguntarnos, ¿qué hubiera sido necesario hacer o decir en esos momentos? Y entonces, si hubiéramos actuado correctamente, ¿cuál hubiera sido el resultado? Trate de ver otra vez la película, pero esta vez
Usted hace lo correcto, dice lo correcto, o no hace. Todo depende la mejor solución. Fíjese que ese es el aprendizaje actual. Sobre lo que hay que hacer en esas circunstancias. ¿Cómo es su reacción ahora que ha actuado correctamente? ¿Qué cosas se escuchan? ¿Qué cosas puede ver? ¿Qué puede sentir u oler? Ahora que ya lo hizo bien. ¿Cómo sabe? ¿Cómo usted va a saber que lo está haciendo bien? ¿Qué pasará en su entorno, en su vida, en su casa, en su trabajo, cuando usted lo haga bien? Todas esas recompensas y todos estos sentimientos y sensaciones de haber obrado correctamente, del acierto que usted tiene en esta nueva forma de comportamiento. ¿Dónde lo siente? ¿En qué parte de su cuerpo lo siente? Ahora tome esta felicidad y duplíquela. Siéntase doblemente feliz. Ahora esta sensación agradable, llévela por todo el cuerpo, desde sus pies, subiendo por sus piernas, llegue hasta su estómago, su pecho, su espalda. Sigue creciendo esta sensación, este agradable cosquilleo de felicidad va por sus brazos, llega a su cara, a su cabeza, todo su cuerpo vibra con esta alegría. Permítase ser feliz. Dese permiso de ser feliz.
Ahora toda esta fuerza se va a convertir en un sol radiante. Usted es un sol radiante. Es tan fuerte que logra hacer que todos los que le rodean se sientan muy bien. Solo con verlo, solo con verla a usted, visualice que todos los demás se sienten bien y felices. Ahora este sol va a estar disponible para usted cuando lo necesite. Por ahora, lo vamos a guardar en el corazón. Pero ni aún el corazón es capaz de oscurecer sus rayos. Así que de aquí en adelante, la felicidad por hacer las cosas bien vivirá dentro de usted y dentro de cada uno de nosotros. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a hacer nuestra reverencia. Damos gracias. Y detenemos la práctica allí. Esta ha sido una práctica de visualización de la cual se habló en la conferencia, mas no se practicó. Pero ahora ya la tenemos, la hemos realizado. Preguntas sobre la práctica, por favor. Jorge Miranda, ¿cómo sintió el ejercicio? Sí, estaba bueno. Excelente. Muchas gracias. Ok. Carol, Dígame, Luz. Con sinceridad me pasa, y no tengo vergüenza de decirlo, me cuesta encontrar culpabilidad. Me costó. O sea, no sé, estoy bloqueada o no sé, pero me sentí raro. No quiero pasar de santa, pero digo, ¿y ahora dónde? No, la verdad no lo encontraba. Me costó. Sí, no se preocupe. Normal. Puede ocurrir. No se preocupe, puede ocurrir. Habrá que cavar más fondo, no sé. No. Ya verá que de pronto, en algún momento de su vida, ahí aparece. No se preocupe. Ok, gracias. No se preocupe. ¿Cómo estás, Adrián? Una consulta para Carol. ¿Es justificable sentir ira, sentir un poco de repudio, o ya se está mezclando el ego y... Pero por supuesto, mire. Piensa un poquito en el real ser, ¿ya? En el íntimo. ¿Qué tú crees que él sentiría la misma ira que sientes tú? La respuesta es no. No. Ajá. Entonces, trata de hacer esa comparación. Siempre que dudes de algo, pregúntate, ¿cómo reaccionaría si yo tuviera el íntimo en plena expresión aquí y ahora? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo actuaría? Porque recuerda que en algún momento, ojalá en esta vida, vamos a encarnar esa fuerza, nuestro real ser, lo que realmente somos. Sí. Carol, una pregunta. Mariana. El sentir la sensación de llanto, ¿qué significa al final del ejercicio? Bueno, mira, vas a ver. Los seres humanos tenemos un mundo universal, un universo, pongámoslo así, un universo tan extenso de situaciones internas al que rara vez accedemos.
Entonces, los ejercicios que nosotros practicamos nos ponen en contacto con esa realidad interior que todos tenemos, que todos somos. Y aunque no podamos entenderlo, tarde o temprano, eso puede producir esa sensación, puede ser un poco de tristeza, un poco de alegría, pero de ganas de llorar. ¿Por qué? Porque una parte muy profunda de nosotros, como si dijera, hombre, por fin te acordaste de que estoy aquí. O también puede ser una parte de nosotros mismos que se alegra de que hayamos logrado este espacio para estar en contacto pleno con nosotros mismos. O sea, yo creo que todos lo hemos experimentado. O sea, a veces yo dirijo una práctica y yo mismo no puedo parar de llorar. Y a veces he tenido alumnos que estando en la práctica les pasa lo mismo. Entonces hay que dejar que fluya todo. Como una catarsis, ¿no? Como una catarsis. Sí, definitivamente. Cuando rescaté el gatito, a mí al principio me dio mucha rabia, pero después, no. Estamos ayudando, estamos dando una mano, estamos ayudando. Y eso me causó mucha alegría. Mucha alegría. Era algo muy especial. Y ¿sabes que luego el gato se fue solo? Un día se fue. Seguramente cumplimos la misión que teníamos con él. Porque un día se fue. Nada más así. Mientras que mis otras dos gatas todavía están aquí conmigo. Y les encanta estar aquí. Bueno, entonces, yo creo que estos temas que antes no se encontraban en los pensums nos ayudan porque nos ponen en contacto con nosotros mismos, con nuestra realidad. ¿Ya? Ha habido gente que se queja y dice, no, ustedes viven muy en las nubes, muy en lo alto. Pero la realidad es que a veces nos damos ese lujo porque también logramos hacer unos muy buenos, pero muy buenos contactos con nosotros mismos. Acceder a esa realidad interior. Comprender que hay algo más allá. Poder entender que la mente no nos va a dar lo que necesitamos para nuestro desarrollo interior. Llegar a esa comprensión produce cambios, pero para eso hay que tenerlo siempre presente, hay que tratar de experimentarlo y hay que meditar. ¿Qué te puedo decir? Mi forma de meditar es más, siento quizás demasiado técnica, y no muy larga, pero me produce resultados. Cada quien con su gusto. Había una propaganda que decía, y todos con chiclets. Bueno, me alegra haber estado hoy con ustedes. Agradezco muchísimo la oportunidad que se me brinda y espero que ustedes también hayan disfrutado tanto como yo. Cuando me toca hacer, bueno, ahora con la inteligencia artificial es más fácil, ¿no? Más fácil. Le digo, quiero un PowerPoint que sea así, y en un ratito está listo. Hay que suministrar la información nomás. A ver, quiero una imagen para esto. ¡Pam! Quiero esto. ¡Pam, pam, pam! Esto es una cosa espectacular. Claro, pero hay que saberlo usar, ¿no? Entonces, la próxima vez que aparezca un curso de inteligencia artificial, matricúlense. A ver, alguien quería decir algo, por ahí escuché. Doris, Diego, Silvia, Silvita, bienvenida. Un gusto, Carol. Estoy desde el inicio. Qué linda práctica. Sí, gracias. qué bueno. Ya, me alegro. Aportando un poco también, Silvia es una excelente profesional de la psicología aplicada. Bien, entonces, queridos compañeros, queridos amigos,
No pierdan la oportunidad, ¿sí? Alguien me preguntaba, me decía, te invito, que quiero que vengas a hablar aquí, que quiero, le digo, mira, tenemos que ponernos de acuerdo con bastante anticipación porque estoy ocupado. Oye, si estás ocupado, ¿qué estás? ¿A qué hora meditas? Le digo yo, mira, todos los días con mis gatas. Eso es diario, en la noche, todos los días. Pero además, cuando tengo que hacer cola en el supermercado, cuando tengo que hacer cola en el banco, ¿sí? No medito cuando manejo, porque podría estrellarme, pero medito cuando tengo estas posibilidades. Hoy día hubo una reunión, vino un delegado del alcalde, aquí cerca hay un bosque seco, famoso, es un sitio arqueológico, justo aquí al frente de mi casa. Y además tiene una gran cantidad de variedad de especies, aves, animales, etcétera, ¿no? Entonces lo estamos cuidando, protegiendo, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento en que el Señor había dicho a tal hora y nosotros llegamos y no había nada. Bueno, yo me senté en una silla, empezó a llegar la gente, mientras tanto, meditando. ¿Ya? Creo que uno puede aprovechar todo momento que tiene para entrar en meditación. Y eso es lo que va a crear en nosotros la destreza en nuestro cerebro. Intención y práctica constante. Y empiezan a ver inmediatamente las uniones entre las neuronas. Mejor dicho, se crean. Yo sigo hablando de neuronas, pero la realidad donde ocurren las fiestas es en las sinapsis. Entonces, esas sinapsis son las que se establecen y se fortalecen. Y no me pueden decir que no es así. La primera vez que nos dieron la meditación a nosotros, la gente se dormía, se caían literalmente de las sillas, ya, pero algunos terminaron en el piso, ¿ok? Entonces, recuerdo una convivencia y la recuerdo porque había un volcán cerca y ese volcán estaba que estallaba y nosotros ahí meditando. Un sitio muy bonito. Baños parece que era, pero bueno. Sí, Baños, claro que sí, Baños. Recuerdo las calles. Y ahí estábamos con el maestro Jorge. Entonces, meditábamos, disque, pero la verdad es que no era una meditación, era una roncalización. Bien, bueno, vamos a detenernos ahí el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y que Dios los bendiga, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Cerramos. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Noches buenas. Carol, buenas noches. Gracias, Carol. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Carol. Muchas gracias.